Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Costabel, yo soy jefe de unidad coronaria en el ICVA y tengo el placer de participar de esta última sesión de cardiopatía isquémica en nuestro primer ICVA Update 2022, del cual estamos muy orgullosos y muy contentos de poder participar. Y voy a estar aquí con Juan Furmento, que es el jefe de emergencias en el ICVA, Pablo Lamelas, que es uno de los médicos staff del Servicio de Cardiología Intervencionista, y el doctor Mariano Brancic, que es uno de los médicos del staff de cirugía cardiovascular. Y entre los cuatro vamos a discutir algunos puntos que nos parecieron interesantes del último año en relación a la cardiopatía isquémica. Así que si les parece, comenzamos con el primero de los trabajos que seleccionamos, que es el trabajo, en realidad un subanálisis del trabajo Isquemia Trial. Isquemia, como recuerdan, es un trabajo que se presentó hace ya 2 años, en donde evaluó qué hacer con los pacientes que tenían isquemias moderadas a severas, sintomáticos o asintomáticos, en cuanto a revascularización versus tratamiento médico. Sabíamos desde hace años que la revascularización tenía una serie de beneficios y que el tratamiento médico también, y teníamos entendido que cuando los montos isquémicos superaban el 10%, ahí es donde la curva mostraba beneficios en torno a la revascularización. Y este trabajo lo que trató de analizar es si con las herramientas que tenemos en el año 2000 podemos encontrar, beneficios en cuanto a la revascularización frente al tratamiento médico. ¿Qué es lo que nos interesó de este subanálisis? Este subanálisis, para recordar, el trabajo isquemia fue un trabajo neutro, es decir, no logró demostrar la superioridad de la revascularización a los 3 años de seguimiento frente al tratamiento médico, pero había mucho para analizar en cuanto a subanálisis preespecificados. Y este subanálisis tenía que ver con el término de revascularización completa. ¿Cuánto podía impactar en los resultados finales analizados si la revascularización era completa o no era completa? Y ahí es donde aparecen este concepto que hoy por hoy estamos utilizando de revascularización completa. ¿Cómo definir revascularización completa? Bueno, hay algunos que optan por una revascularización completa desde lo anatómico, que es decir, todo vaso que tenga lesiones más del 50% y que mida más de 2 milímetros tiene que estar revascularizado. Y la visión funcional, FFR de menos de 0.8 tiene que ser revascularizado. Entonces, en este caso se analizó los resultados de acuerdo a la revascularización completa o no con los datos obtenidos. Y se pudo, analizando esa revascularización, la revascularización tanto desde lo anatómico como desde lo funcional se lograba en el caso del anatómico en el 43% de los casos y en el caso del funcional en el 58% de los casos. Es interesante cuando se analizan características, obviamente cuanto más vasos el paciente tenía enfermos, menos chances de lograr una revascularización completa. Cuando la revascularización fue quirúrgica, definitivamente había más chances de lograr una revascularización completa que cuando la revascularización fue por hemodinamia. Esta es la diapositiva que mostró los resultados globales de isquemia, y aquí vamos a mostrarle qué es lo que pasó cuando analizamos desde la revascularización completa en términos de eventos finales. Y fíjense lo que pasa cuando se analiza anatómico. En los pacientes que tienen revascularización completa anatómica, la revascularización tiene beneficios en el punto final de infarto o necesidad de revascularización de urgencia años. Y cuando se analiza funcional, las curvas también están dando beneficios en términos poquito menos positivos. ¿Cuáles son los puntos que parece haber beneficios en este subanálisis? El combinado de muerte cardiovascular y el combinado de muerte cardiovascular e infarto, los dos se ven beneficiados en la revascularización anatómica, y la muerte cardiovascular se ve reducida cuando se analiza también la revascularización funcional. La conclusión de este subanálisis, y que dio pie a que hablemos de la importancia de la revascularización completa y que lo discutamos en esta parte, tiene que ver con que en este trabajo impresiona impactar positivamente en los resultados de la estrategia invasiva, en términos de reducción de eventos. Y aquí es que contamos con cardiólogos clínicos como Juan y como yo, y con médicos intervencionistas como Pablo y Mariano, así que abrimos la discusión a ver qué les parece, cuál es la importancia real que tiene en nuestra práctica este concepto de revascularización completa, y si tiene que ser un objetivo a buscar cuando analizamos nuestros pacientes. ¿Pablo? Bueno, básicamente, antes de responder la pregunta, Juan, mencionaste algo al principio que creo que es clave y que la gente cuando habla de isquemia suele confundirse. El estudio no es negativo, sino que es neutro.
Bien, no es un estudio que no logró detectar diferencias, sino que no puede descartar diferencias importantes todavía. Es un estudio con lo que se llama con infrapoder, un estudio probablemente que necesite más tiempo de evaluación. Hay definitivamente una tendencia a mayor beneficio a medida que pasa el tiempo, por lo tanto es un estudio inconcluso hasta la fecha. Y con respecto al aspecto revascularización completa, definitivamente sí. En la toma de decisiones en el instituto siempre consideramos cuál es la opción que da la mejor revascularización, lo más completo, porque sabemos que la revascularización completa se asocia a mejor pronóstico. Por lo tanto, definitivamente es una variable que tomamos en consideración en todos los pacientes. Mariano. ¿Cuál es su opinión desde el punto de vista quirúrgico? Voy a coincidir con Pablo en que el estudio de isquemia tampoco me resulta interesante desde el punto de vista quirúrgico. Seguramente para los cardiólogos clínicos ha sido un buen estudio porque, digamos, da lugar de manera importante al uso de medicación, pero para la cirugía, o considerándolo desde el punto de vista quirúrgico, es un estudio que no incluyó suficientes pacientes quirúrgicos. La rama invasiva, solamente el 25% de los pacientes se operaron, de tal forma que la guía o uno de los endpoints que decía el estudio, o de las obligaciones, entre comillas, que decía el estudio, que era que se sigan las guías en cuanto a indicación de revascularización. Si se nota que solamente se incluyeron se revascularizaron por cirugía 25% de los casos, y había, por ejemplo, 40% de pacientes diabéticos, eso habla que es un estudio que no cumple las condiciones como para valorar si la cirugía es inferior o no, o es superior o no al tratamiento médico. Creo, como Pablo, que el tiempo va a decir que este estudio, las curvas se van a seguir separando y la rama invasiva va a tener implicancia en la sobrevida y demás. Y con respecto a la revascularización completa, por supuesto, a mí me resulta difícil elegir entre revascularización funcional y revascularización anatómica. Se me ocurrió, pensando en este estudio, a ver si no será que hay que unir las dos y pensar que, por ejemplo, si hay una arteria muy grande pero va a un territorio que está infartado y que no tiene isquemia, hay que ver si esa arteria debe ser revascularizada. Y si no se revasculariza, si eso debe considerarse revascularización incompleta. Es una cosa que podemos discutir, me parece, pero por supuesto hay que darle importancia a la revascularización completa, como decía recién Pablo, y como concluye el trabajo, porque está demostrado ya desde antes, hay otros trabajos que demuestran lo mismo, que tanto funcional como anatómica, ambas revascularizaciones, si son completas, tienen implicancia en la sobrevida y en la mejoría de la calidad de vida. Bien, Juan, yo lo que agregaría desde el punto de vista clínico es que ya después de 2 años de muchos debates con este trabajo, las conclusiones quizás en nosotros siguen siendo las mismas, y es no salir sistemáticamente a revascularizar todos los pacientes. Pensar un poco qué paciente tenemos encima, como hacemos todas las semanas en los debates que tenemos en Ateneo, participar de los debates que hacemos off hours a cualquier hora de la semana, los 365 días del año. Hay muchísimos subanálisis como este que nos dicen que pacientes con isquemia tienen mayor riesgo que otros que están representados en este trabajo, los pacientes con insuficiencia cardíaca, con difusión ventricular, los pacientes diabéticos, aquellos pacientes que tenían isquemia más severa, son los pacientes que más se van a beneficiar de la revascularización, pero por supuesto lo que tenemos que hacer es debatir caso a caso y elegir a quién revascularizar y de qué manera, por supuesto con la mejor angioplastia o la mejor cirugía. Gracias, Juan. Por una cuestión de tiempo vamos a pasar a nuestro segundo tema de discusión, que tiene que ver con los esquemas de antiagregación plaquetaria, y algo que ha cambiado como de moda o de tendencia, por decir así. Pasamos de evaluar en qué pacientes teníamos que utilizar esquemas de antiagregación prolongada y ahora pensamos en qué pacientes podemos utilizar terapia abreviada desde el punto de vista de doble antiagregación plaquetaria. Y aquí han aparecido muchos trabajos en los últimos años. MasterDAP es uno de los trabajos que diríamos como más grande, que permite la inclusión de grupos más variados de pacientes, y por eso es el que nos interesó discutir. ¿Cuál fue el diseño de este trabajo? En este trabajo, pacientes que necesitaban revascularización, ya sea por un cuadro de síndrome coronario agudo o por un síndrome coronario crónico, y que tenían ciertos criterios para pensar en una preocupación desde el punto de vista hemorrágico, alto riesgo hemorrágico. Esos pacientes que fueron tratados con un stent que tiene ciertas particularidades, un stent con un polímero bioabsorbible, después vamos a pedirle a Pablo que nos explique a ver cuál es el impacto de pensar en si es este stent o si es para otros stent también.
En este caso, los pacientes fueron randomizados a luego de un mes de tratamiento con una doble agregación plaquetaria convencional, que podía ser, estaba la decisión a cargo del paciente, a cargo del profesional, del equipo terapéutico. Después de eso, continuar con una monoterapia, una simple antiagregación plaquetaria durante 11 meses, versus el esquema de continuar entre 2 a 5 meses, como se suele hacer en la práctica diaria. Fue algo amplio, porque al ser un estudio de múltiples países y de múltiples centros, debía poder abordar las estrategias que utilizaban en los distintos lugares del mundo. Como decíamos, se utilizó este stent en particular, que es un stent liberador de drogas y que su polímero es bioabsorbible, con lo cual solamente va a quedar la plataforma y la droga, que va a ser eliminada rápidamente entre 1 y 4 semanas. El punto final que se analizó fue un compuesto de eventos isquémicos y eventos hemorrágicos, pero también se analizaron los eventos isquémicos de manera individual y los eventos hemorrágicos de manera individual. La población incluida tuvo una edad media de 76 años, un 18% tenían un infarto previo, 32% diabéticos, y si analizamos las características de los pacientes, la mitad eran síndromes coronarios crónicos, es decir, angioplastias programadas, podríamos llamarle, y la mitad eran síndromes coronarios agudos, la mayoría de ellos sin elevación del ST. Y los resultados, en un estudio que buscó en este caso la no inferioridad de la terapia corta, mostró resultados muy similares. Fíjense las tasas de eventos: 7.7% en el estándar versus 7.5% en el abreviado. Ahora, cuando se analizan los eventos individuales desde lo isquémico y los hemorrágicos, fíjense que las barras rojas en el caso de los eventos isquémicos que están en la izquierda no son diferentes a las barras celestes, que es la terapia estándar, y desde el punto de vista hemorrágico sí se pueden ver a la derecha diferencias significativas en los sangrados BARC2, es decir, sangrados que requieren algún tipo de atención médica, y no así, aunque numéricamente sí, en sangrados BARC3. La conclusión, y es un estudio que traemos para abrir la discusión, porque realmente genera mucha discusión entre los cardiólogos, que decimos, bueno, antes nos decían que las terapias tendrían que ser prolongadas y ahora nos están hablando de terapias abreviadas. La conclusión de este trabajo es que una estrategia de agregación corta en pacientes tratados, en este caso con un stent con un polímero bioabsorbible, se asoció a una reducción de los eventos hemorrágicos sin un aumento de los eventos isquémicos en pacientes con angioplasia coronaria y alto riesgo hemorrágico. Y ahí abrimos la discusión. Pablo, este estudio, ¿qué opinión te merece? ¿Y qué opinión tenés en cuanto a las terapias acortadas que están de moda en el último tiempo? Bueno, Juan, creo que mencionaste uno de los estudios más paradigmáticos en los últimos 10 años en lo que es el manejo de antiagregantes, en este caso pacientes de alto riesgo de sangrado, pero podemos hablar horas de este estudio, esa es la realidad. Primero, para la audiencia, lo que mencionaba Juan Pablo en términos de lo que es un stent con polímero bioabsorbible. El stent es una estructura de metal, como un rulero que uno expande básicamente, y está hecho de material de aleación, ese es el metal. Bien, los stents metálicos se asocian a una mayor restenosis, por lo tanto hay que colocarle una droga, bien, para reducir la proliferación endotelial, reducir esta respuesta exagerada del endotelio hacia el metal y que generaba esta tejido cicatrizal, que es la restenosis, bien. Pero la droga, si uno la coloca arriba del metal, vuela cuando toca el líquido. Entonces se colocan polímeros, que son estructuras bioquímicas que generan como un ámbito para que la droga se aloje y se vaya liberando. Y la droga no queda para siempre. La segunda generación de stents, o mejor dicho, la primera con droga, básicamente tenía un problema, que el polímero quedaba todo el tiempo y se asociaba a trombosis tardía. O sea, el endotelio no cubría el metal apropiadamente o se inflamaba y había trombosis tardías. Pero después los stents de segunda generación, con diferentes polímeros, diferentes drogas, reducieron este riesgo. Dicho eso, estos stents o estos estudios tienen más que una validez para los stents de lo que sería tercera generación, que son más finos, polímeros bioabsorbibles, etc. Y quizás el punto metodológico más importante, me parece, o de implicancia clínica de este estudio, son pacientes de alto riesgo de sangrado. Y los pacientes de alto riesgo de sangrado son una población muy popular o muy frecuente que vemos en la práctica clínica, pero no aplica a todos los pacientes. Hoy en día no estamos haciendo esquemas ultra abreviados en la mayoría de los pacientes. Bien. Pero en aquellos pacientes que son prácticamente elegibles a este estudio, angioplastias que no son tan complejas y que no pueden tener tanto tiempo los antiagregantes a bordo, definitivamente el riesgo sangrado es mucho más considerable y un esquema único, bien, a partir del mes de la angioplastia, probablemente es el camino a seguir.
Juan, ¿cuál es tu opinión desde el punto de vista clínico? Bueno, coincido con todo lo que decía Pablo. Realmente fue un estudio que nos gustó mucho a todos porque estamos siempre pensando en ese balanceo entre el riesgo hemorrágico y el riesgo isquémico de los pacientes. Fue una constante en estos últimos 2 años, estudios que han tratado de optimizar o desescalar la doble integración, la integración. Me parece que es una excelente opción para pacientes de alto riesgo isquémico, alto riesgo hemorrágico, perdón. Pero sí hay que diferenciar un poco los eventos clínicos. Una cosa es una angioplastia programada y otra cosa es un síndrome coronario agudo. Ahí una suspensión temprana de la doble integración se ha asociado a eventos isquémicos y trombóticos. Un estudio similar, distinto, pero similar a este fue el TAILOS. El TAILOS falló en demostrar beneficio isquémico. Por el contrario, hubo más eventos isquémicos en la rama de suspensión precoz. Por ahora, la única monoterapia que tenemos aprobada para los síndromes coronarios agudos es el ticagrelor 90 miligramos cada 12 horas después del estudio Twilight. Así que hay que diferenciar bien los contextos clínicos, pero por supuesto, todos los esfuerzos en estos años han sido en proteger a los pacientes de eventos hemorrágicos, entendiendo que hemos alcanzado un poco el límite de la prevención de eventos isquémicos. Sí, y yo agregaría, Juan, que de alguna manera esto no se contradice con esos estudios que vimos hace a lo mejor 4 o 5 años, como Pegasus o DABT, en donde hablábamos de beneficios de terapias prolongadas. Va a haber pacientes que se benefician de doble integración prolongada, independientemente del tipo de stent. Y va a haber pacientes con alto riesgo hemorrágico en donde realmente esos eventos hemorrágicos traen consecuencias clínicas para nuestros pacientes y debemos evitarlos. Antes por ahí los subestimamos un poco. Así que es una nueva herramienta para los cardiólogos en consultorio pensar en que con esta nueva tecnología de stent, que no sé si necesariamente tiene que ver con este stent en particular, los nuevos stent en general endotelizan más rápido, vamos a poder tener terapias más cortas. Y pasamos a la última parte de nuestra discusión, para hacer honor al tiempo, que tiene que ver con este trabajo que fue el FAME3. El FAME3 fue un trabajo en donde se evaluó nuevamente la forma en que debemos revascularizar a aquellos pacientes que tienen enfermedad de múltiples vasos. Si la revascularización por angioplastia guiada, en este caso por FFR, podía ser no inferior a la revascularización quirúrgica con cirugía, por supuesto. Y aquí algunas características para tener en cuenta: eran pacientes con enfermedad de 3 vasos, sin tronco, eso es un grupo distinto que el grupo de Excel, en donde los pacientes se les hizo la angiografía y se obtuvo la información del FFR, y en el caso de angioplastia se angioplastiaron solamente las lesiones que tenían un FFR de menos de 0.8. No se permitía la angioplastia de lesiones de FFR que tuvieran otra magnitud. Y en el caso de la cirugía se tenía la información del FFR, pero no necesariamente se tenían que hacer puentes dedicados según ese FFR. Aquí uno de los temas importantes, el punto final que se analizó, fue el combinado, donde sí estamos todos de acuerdo en que muerte total tiene que estar, infarto de miocardio y stroke tiene que estar, y genera mucho debate si la nueva revascularización tiene que ser parte de ese punto final, y ahí probablemente va a estar la discusión. Como decíamos, pacientes con enfermedad de 3 vasos, definidas como 50%, excluidos pacientes con shock, pacientes con un infarto con supradesnivel de CT reciente, es decir, una revascularización de hiperurgencia, y una fracción de eyección del 30%, cosa que está excluida en todos los estudios, y ahí sí todavía no tenemos análisis de este tipo. De vuelta a decir que el estudio fue de no inferioridad. Algunas condiciones fueron que tuvieron que ver con la tasa de eventos y la necesidad después de ampliar el número de pacientes de acuerdo a que los resultados en cirugía en ese momento estaban siendo demasiado buenos, eso para Mariano, y eso obligó a que el Steering Committee hiciera algunas modificaciones y que ampliase el margen de no inferioridad del estudio para la angioplastia. Finalmente, ¿qué pacientes se incluyeron? 750 pacientes en cada rama, 65 años, características habituales, me parece, 28% de diabéticos, 40% presentados como síndromes coronarios agudos, 13% angioplastias previas. Las revascularizaciones fueron realizadas a los 4 días en promedio, en el caso de la angioplastia a los 13 días en promedio, y hubo oclusiones crónicas en el 20% más o menos de ambos grupos. El Syntax Score, que es un dato que nos habla de complejidad, vamos a ver si hoy lo tenemos que seguir teniendo en cuenta a la hora de definir conducta, fue 26 en ambos grupos. La mayoría de los pacientes estaban en Syntax intermedio. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, el 82% de las lesiones con FFR medido fue tratado.
En el 22% de los casos el procedimiento se hizo en staging, es decir, no en un solo evento, sino en dos. Y en el caso de la cirugía se utilizaron en promedio 3.4 puentes por pacientes. En el 97% de los casos se utilizó la mamaria izquierda como primer puente, y la cirugía fue sin bomba en el 24%. ¿Y cuáles fueron los resultados? El estudio no pudo demostrar a un año, que es el endpoint definido, a un año no pudo demostrar la no inferioridad de la angioplastia sobre la cirugía. 10.6% de eventos en angioplastia, 6.9% de eventos en la cirugía. Probablemente el número de cirugía fue francamente mejor al esperado. El número de angioplastia es un buen número comparado con los números de Syntax, pero no alcanzó la no inferioridad. Y si tratamos de analizar los eventos individuales, se puede ver que no hubo diferencias en términos de mortalidad, no hubo diferencias en términos estadísticas, en términos de infarto, no hubo diferencias en términos de stroke, y la diferencia estuvo, como se puede ver en la última línea, en la nueva revascularización: 6% para angioplastia al año, 4% para cirugía al año. Parece que ahí está la mayor diferencia. Los subgrupos no encontramos diferencias marcadas. Sí parece ser, que es lo que remarcamos en la última línea, que los Syntax más bajos puede haber un beneficio hacia la cirugía, y los Syntax de más complejidad un beneficio hacia la angioplastia de complejidad baja, beneficios a cirugía en complejidad alta. Y sí, esto me pareció interesante ver qué es lo que ha pasado en el tiempo, que siempre discutimos: la cirugía del Syntax no es la cirugía de ahora, la angioplastia del Syntax no es la angioplastia de ahora, y claramente aquí se puede ver que los números han mejorado para ambas técnicas en cuanto a eventos anuales. Finalmente, y para pasar a la discusión, los autores lo que concluyen es que en pacientes con enfermedad de múltiples vasos, la angioplastia guiada por FFR no pudo demostrar la no inferioridad frente a la cirugía coronaria. Y abrimos la discusión. Mariano, ¿qué opinión te merece el estudio? Me parece muy importante remarcar que el diseño del estudio tiene que ver con el Syntax, digamos. Copiaron el Syntax y le incluyeron el estudio funcional, digamos. De tal forma que por eso es que se incluye la revascularización al año, porque ese fue uno de los endpoints primarios del Syntax. Y si vemos el cuadro ese que vos comentaste, la revascularización fue mayor para angioplastia, pero no hubo diferencias significativas. Numéricamente sí, pero no hubo diferencias significativas. Así que yo no creo que esté en uno solo de los puntos, sino creo que está en la suma de todos, y creo que eso tiene que ver con la mejoría en la cirugía. Cuando uno analiza la cirugía que se hizo, es muy similar a la del Syntax, es muy similar a la de todos los estudios que se randomizaron, y no es la mejor cirugía, de acuerdo a lo que por lo menos pensamos nosotros en el ICVA. Nosotros pensamos que la cirugía arterial total es la mejor cirugía, y sin embargo solo el 25% de los pacientes recibieron cirugía arterial total. También pensamos que la cirugía sin bomba es la mejor cirugía, y solo el 25% de los pacientes fueron sin bomba. A pesar de eso, de una cirugía clásica o estándar, los resultados son mejores que con angioplastia y son mejores que con los estudios previos. Llama la atención la reducción del stroke, muy marcada. Freedom tenía 5% de stroke, Syntax tenía 5% de stroke, y ahora hay un 1% de stroke. Creo que eso tiene que ver con que aprendimos a buscar placas en la aorta, los que canulan o los que clampean la aorta, aprendimos a buscar placas en la aorta para no canular o no clampear en esos casos. Y creo que los mejores resultados de la cirugía también tienen que ver con la adopción de un tratamiento médico completo en la rama quirúrgica. Porque desde el Syntax sabemos que el tratamiento médico completo ayuda a que la cirugía sea... Desde el Syntax no, digamos. A partir del Syntax lo pudimos comprobar más fehacientemente, pero siempre se supo eso. Y ahora todos los estudios y la mayoría de los pacientes tienen beta bloqueantes en la mayoría de los casos, hipolipemiantes o similar en la mayoría de los casos, y eso creo que es lo que ha mejorado, además de la mejoría en la técnica, aunque no se note en la cirugía que se hace. Creo que eso ha sido lo que ha mejorado los resultados quirúrgicos. Y lo último que quiero decir, si estos son los resultados a un año, esperemos los resultados a 3 y 5, y seguramente las curvas se van a separar. Seguramente las curvas se van a separar, porque la cirugía a un año no llegó ni a recuperarse el paciente. Entonces me parece que analizar a un año es un lapso muy muy corto, y no deberíamos hacer estudios quirúrgicos que comparen a un año. Me parece que no. Pablo, ¿te sorprendieron los resultados? No, para nada. De hecho, esperaba exactamente lo publicado. Tres comentarios relacionados al estudio.
El primero es la diferencia a expensas primariamente por nueva revascularización. Creo que hay bastante consenso en el mundo de la medicina basada en la evidencia de que ese outcome clínico no debería ser incluido como un conjunto, por múltiples razones que no vale la pena expandir aquí. Y también por otro lado, que al fin y al cabo, lo que hacemos en medicina es tomar cada outcome por separado, ponderarlo, en vez de hacer como combo. Bueno, este es un combo, es el otro combo. Por lo tanto, incluir nueva revascularización en trials que comparan cirugía contra angioplastia tiene alta carga de sesgos que probablemente podemos expandir en otra situación. El segundo es, el instituto no realiza esta estrategia que se visualiza o se presenta en este estudio. Nosotros no realizamos estudio funcional de todas las arterias. Bien, hacemos estudio funcional en aquellos pacientes que creemos que tienen un beneficio particular. Por ejemplo, si la angioplastia realmente va a mejorar los síntomas del paciente, o si la carga de isquemia es alta o baja, o para decidir si un puente mamario va a funcionar, que es lo que me llamó la atención. Fíjense cómo FFR nosotros lo usamos mucho para saber si el paciente se va a beneficiar de una cirugía de ese puente. Sabemos que las arterias que no tienen obstrucciones importantes, los puentes tienden a tener flujo más competitivo. Lo usamos de la forma contraria, lo usamos para decir este paciente realmente necesita un bypass en esta arteria porque va a funcionar bien. Y el tercero tiene que ver con las preferencias de los pacientes, que este es un tema que siempre ponemos en la mesa, y tiene que ver con que los pacientes, aún sabiendo que tiene un tratamiento más efectivo, pueden preferir otro porque tiene otro tipo de beneficios. Incluso hay esta evidencia demostrando que los pacientes pueden aceptar un tratamiento mínimamente invasivo tolerando el doble de mortalidad de un año, entre 2 y 4%. Esto definitivamente cabe para discutir mucho más tiempo, pero no solamente muerte, stroke, infarto, nueva revascularización, son tratamientos muy diferentes y por eso en el instituto lo que hacemos es discutirlos a los pacientes complejos y llegar a una conclusión, incluyendo la preferencia del paciente. Juan, ¿cuánto te cambia este estudio tu práctica en la decisión día a día de los pacientes para revascularizar? Bueno, no, creo que hace no más que confirmar lo que veníamos viendo hace mucho tiempo. Parte de esos eventos que veíamos en el Syntax y los eventos que vemos ahora tiene que ver con mejorías en la angioplastia y mejorías en la cirugía, con un tratamiento médico que nos hemos vuelto más obsesivos en cumplir metas. Así que creo que esta es una herramienta que podemos empezar a utilizarla cada vez más, que no es tan popular, que es el FFR, para ayudarnos a revascularizar mejor a los pacientes. Pero de vuelta al tratamiento médico, seleccionando el paciente para revascularizar, sigue siendo la mejor opción. Genial, bueno, muchísimas gracias. Bueno, por una cuestión de tiempo estamos llegando al final de este primer ICVA Update 2022. La verdad que ha sido para todos un gusto, para los que estamos aquí delante de cámara y para todos aquellos que están fuera de cámara y que organizaron y que permitieron que todo esto sea presente y que los que trabajamos en programas por enfermedades podamos mostrar un poco lo que hacemos y esa discusión que tenemos día a día. Esa discusión que tenemos para nuestros pacientes y discusión que podemos tener para todos los pacientes que ustedes tengan también en su consultorio y que tengan deseos de consultar muchas veces el trabajo en equipo y la discusión multidisciplinaria. Un especial agradecimiento a Marcelo Trivi, que fue el creador de todo este ICVA Update, que es el creador de lo que es medicina cardiovascular en el ICVA, así que fundamentalmente el agradecimiento para él que no está presente en esta última sesión para darnos lugar a todos. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo evento ICVA. Estamos muy emocionados de nuestro próximo precongreso, así que los invitamos a participar. Gracias a todos de nuevo. Hemos llegado al fin de este ICVA Update 2022. Les quiero agradecer personalmente el hecho de haber estado conectado con nosotros. Ha sido una jornada de 3 horas donde hemos revisado una actualización del último año en cardiología. Nosotros aprendimos para poder enseñarles. Espero que ustedes hayan aprendido, hayan aprovechado y hayan sacado cosas que puedan ser útiles
para su práctica clínica. Este es el fin de todas estas cosas. Me queda solamente agradecerles, además de ustedes que estuvieron conectados, a toda la gente que ha colaborado, que ha sido mucha para preparar estas jornadas, y los invito al próximo evento importante, o por lo menos más destacado de nuestro año calendario, que es el precongreso, que va a ser el miércoles 19 de octubre. Así, y para el año que viene, por supuesto, para el ICVA Update 2023. Los agradecimientos también para toda la gente que ustedes no han visto acá en cámara, pero que ha trabajado afanosamente para esto. En primer lugar, para las autoridades del instituto que confiaron en mí nuevamente para dirigir este evento, fundamentalmente en el doctor Alberto Alves de Lima, nuestro director. También en toda la gente del área de docencia, Nuria, Rocío, la gente de marketing, Nico, Micaela, Jonathan, Alejandro de sistemas, bueno, en fin, todo un montón de gente, también la gente de la TAM 4, que ha sido nuestro apoyo técnico, y nuevamente ustedes, muchas gracias por haber estado en este evento.